¿Qué tal? Buenas noches, estimados alumnos. Ahora veremos el tema 6.1, los proyectos educativos y las políticas nacionales e institucionales. Dentro de este, vamos a revisar la tarea del tema 6.1. Aquí está. Elabora un ensayo para describir la relación entre los proyectos educativos y las políticas nacionales e institucionales. Y analiza la información planteada y elabora un mapa conceptual sobre la calidad de las intervenciones educativas. Esos son los dos únicos trabajos de unidad 6. Como verás, pues son 6 temas. Solamente tenemos 2 trabajos para la unidad y que con ello te dé tiempo elaborar tu proyecto educativo. En este compendio de educativa de México desde una perspectiva regional. Revisando esta temática nos vamos a ir a la página 19, que es currículo y modelos de gestión, y la página 31, el gobierno de la política educativa. Son los dos fragmentos que vamos a utilizar. En el primero es en la página 19. Vámonos a la página 19. 13, 15, 17 y 19. Bien, dentro de esta temática hay que hacer una pequeña identificación que puede tener controlarlo, desarrollarlo e implementarlo. ¿Sí? Propiamente el diseño del currículum sabemos que parte de una teoría o política educativa, misma que está desarrollada en el contexto del desarrollo económico de México o de un país. Visto de otra manera, pues lo que pretendemos es saber las formas de gestionar un currículum, ¿no? En esta intervención se dimensiona entonces también, de acuerdo a la lectura, se dimensiona y caracteriza a la actividad de este Estado que pretende definir los contenidos de la educación educativos. En México, dependiendo del Plan Nacional de gestión y la política educativa, pues son todas aquellas actividades, formas de trabajo que yo docente implemento para resolver una situación acerca de lo educativo, acerca de una práctica docente. El currículo se concibe como un instrumento de la política pública. Ya desde ahí, desde que nosotros conocemos y queremos desarrollarlo, sabemos que es un instrumento de elaboración política, que propone, bueno, pues aspiraciones del país respecto al conjunto de saberes que considera más relevantes e irrenunciables para la formación de la ciudadanía. Y también sabemos que es un recurso pedagógico que configura al eje central del tema es conocer la relación que existe en los proyectos educativos, ¿sí? Los diseños de estos proyectos educativos tienen que ver con esto, ¿no? Con el currículum, que es un planteamiento propiamente político, ¿sí? Queremos o percibimos las necesidades de desarrollar una educación apegada a las necesidades de los alumnos. Luego entonces, también este instrumento me permite configurarlo como una práctica educativa, un recurso pedagógico. En el diseño de proyectos educativos es necesario tomar en cuenta
a este currículum como un instrumento, ¿sí?, pedagógico. De él depende la creación de los proyectos. Regularmente se analiza al implementar o desarrollar este currículum en los alumnos. Si no hay el resultado requerido, se implementarán diseños de proyectos educativos que le permitan a este documento aplicarse de manera eficiente. Esa es la perspectiva que se tiene sobre el currículum. La política regular asocia este foco, es la que posibilita que el currículum se realice en dos sentidos mencionados, como un horizonte y como una práctica. En los proyectos educativos trabajamos las dos, el horizonte, hacia dónde voy, y la práctica, cómo lo voy a lograr, ¿no? A través de un instrumento metodológico, a través de un diseño que mejore la situación respecto a las brechas del proceso enseñanza-aprendizaje. Para mejorar, dentro de los proyectos, mejorar una problemática educativa. El rendimiento de esta política y estos modelos de gestión que yo subrayo, pues son los proyectos, ¿sí? Es la decisión que se materializa y se implementa a un nuevo modelo para la educación obligatoria. Es decir, la formalidad que adquieran los proyectos en el desarrollo del contenido curricular me va a permitir, ¿sí?, trabajar propiamente con un modelo, si no nuevo, que en ocasiones no se aplica. Aclaramos en ese sentido. En este caso, el Plan de Desarrollo 2013-2018 reafirmó una política educativa, impulsando 3 acciones orientadas a las escuelas son libres de elegir la metodología para desarrollar estos planes y programas. Por su parte, la Ley General de Educación también se alinea con estos objetivos de esta reforma que en ese tiempo se promulgó y nos decía que este modelo educativo para esta educación obligatoria en el 2017 se traza a partir de 5 grandes ejes: el planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, la formación y el desarrollo profesional de los docentes, la inclusión y equidad y la gobernanza del sistema educativo, ¿no? Propiamente, en el planteamiento curricular, ¿sí?, tiene estrecha relación con la modificación de inclusión y equidad y obviamente las metodologías para cumplir. Seguimos hablando en estas reformas ya superior, en lo que es la reforma integral superior, de media superior, perdón, que el organismo rector del currículum, en el caso de esta educación media superior, ¿sí?, junto a estos organismos de las entidades, estos organismos son autónomos, es decir, las instituciones son aquellas que tienen un cierto grado de autonomía. El porqué de poder y querer implementar estos proyectos. A manera de diagnóstico, entonces, destacamos que hay evaluaciones de los diseños curriculares de la educación obligatoria que identifican dos grandes problemas. Que dificulta la focalización de esfuerzos e intenciones educativas, y por el otro lado, en la estructura vertical y prospectiva, que impidió que las escuelas transformaran sus prácticas educativas. Luego entendemos que la estructura curricular, ¿sí?, tuvo que tener ese cambio a manera de implementar características en el que pretendan desarrollar de manera integral esta educación. Y esto se logra a través del diseño en particular de los proyectos educativos.
es necesario mencionar que también en Planes 2017 nos dice, ¿no? Cómo trabajar por secuencia didáctica, cómo trabajar por proyectos educativos. Luego, entonces, algunas materias están planteadas con proyectos, ¿no? Por ejemplo, español y matemáticas, proyectos en casi todos los planes de estudio. Este aspecto de modelo curricular, la lengua indígena como una lengua materna, como segunda lengua y de español como la segunda lengua en todos los niveles educativos. Bueno, pues es el lograr a través de un proyecto la implementación del currículum y, ¿por qué no?, a través de los proyectos también educativos. Y habla de estrechamente el progreso de esta reforma, que en este caso pues dio lo que tenía que dar, se quitó por algún motivo, pero la relación que guarda con los proyectos fue clara en el preciso momento en que se destinó la estructura de el plan curricular, ¿sí? Y también la recomendación de hacer uso de los programas educativos. Bien, esta modalidad tiene un diseño propio que tiene cierto tipo de información. ¿Sí? Por ejemplo, la modalidad Planea Zen es una prueba censal que me permite la evaluación de los aprendizajes de educación obligatoria. Este en sí, pues, es un proyecto, ¿sí? Establecer los lineamientos, establecer métodos de evaluación a los alumnos, propiamente son proyectos. Luego, entonces, estos proyectos gubernamentales pretenden satisfacer la necesidad del alumno haciendo un análisis exhaustivo del servicio que las escuelas están desarrollando. ¿Cómo lo lograron? Con dos grandes proyectos, Planea CEN y Planea Escuelas. Por último, dentro de esta intervención centrada en el currículum, este modelo de gestión, en ese sentido, de textos gratuitos. Proyecto número 2, apegado a una política de desarrollo económico, pues es la gestión de libros de texto gratuitos a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto. También es preciso saber que hubo un programa de edición, producción y distribución de los libros y otros materiales educativos. Es un trabajo conjunto. Este es un proyecto para que todos los alumnos tengan a su alcance estos materiales. Se crea entonces Conalitec, su operación que comienza en el 2014. Pues es un proyecto para generar la gratuidad del servicio educativo en México. Es una de las situaciones que se deben mencionar a la hora de querer precisamente plantearnos un origen de estos proyectos educativos y estas políticas que evolucionando conforme pues a la ideología de un país y de un gobernante, ¿no? En este caso. Hablamos también que este tema tiene que ver propiamente, como nos los indica, los proyectos educativos y las políticas nacionales. Hablamos en este sentido, sobre una política educativa respecto a la infraestructura, equipamiento y tecnología, ¿sí? De tal suerte que ello nos va a llevar también a implementar prácticamente los educativos relacionados a este tema. Hay una forma de intervenir en estos proyectos educativos haciendo uso de la tecnología, de la infraestructura que las instituciones tienen propiamente para su desarrollo de los educativos existentes. No se empezó a hacer. Este déficit es la decisión de universalizar el derecho a la educación. El derecho a la educación emite o da como consecuencia, ¿sí?, la necesidad de entablar y gestionar los proyectos educativos. Parte de este proyecto, que es el equipamiento de todos los centros educativos, es un proyecto que pretendía mejorar las condiciones de los
centros de trabajo, de las escuelas. ¿Para qué? Para dar un mejor funcionamiento. En el sentido amplio de la palabra, también la implementación de la infraestructura y tecnología nos hace ver que hay la necesidad de manejar proyectos educativos haciendo uso de la tecnología. Precisamente hay planteamientos que se basan en la implementación de tecnología para la mejora de los aprendizajes. Es un ejemplo del tema de los proyectos. Luego entonces hubo la necesidad de implementar y mejorar esta infraestructura que posteriormente se adaptó a la nueva realidad que se tuvo en esa época en las escuelas. Y bueno, pues hablan aquí de información de todo lo que se mencionó en esa materia, ¿sí? Y propiamente la tecnología ha evolucionado de tal manera que ha apoyado a los proyectos educativos. De estos proyectos de mejora surge la necesidad entonces como proyecto el utilizar la totalidad de espacios propicios para la educación, por ejemplo, un laboratorio mixto, ¿no? En él surgen proyectos interdisciplinarios que podemos ejecutar ahora con este aprovechar de esta información, de esta tecnología, ¿no? Bueno, ahí está la relación que tenemos que construir acerca de esto, ¿no? El tema obligado dentro de esta explicación, habíamos dicho que era lo que estaba en la segunda parte que vamos a ver. Sí, ya vimos la parte de currículum y modelos de gestión. Ahora vamos a ver la página 31. Página 31, vamos a revisarla, que tiene que ver con las políticas educativas. Bien, vamos a... Aquí está. Otro tema interesante e importante dentro de esta relación con los proyectos y estas políticas. El gobierno diseñó un sistema educativo compuesto por disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. Es decir, preparó ese escenario para que estos organismos tengan la responsabilidad de ofrecer un servicio de alta calidad, ¿sí? En esos términos, el gobierno destinó que este sistema educativo debe aludir a una capacidad de organismos responsables de cada foco de intervención para movilizar los recursos que el Estado proporciona desde el punto de vista políticos, logísticos, administrativos, comunicacionales y cognitivos. Les fueron asignados en este tercero. Visto desde este escenario, el gobierno preparó un sistema educativo propicio en donde el contexto y manejo de los saberes se puede gestionar libremente a través de todo lo provisto para poder ejercer una educación integral. ¿Qué me permite este Estado? Tener una educación integral aportando estos recursos no solamente económicos o financieros, sino también políticos, logísticos y administrativos.
Estos servicios de educación pública son impartidos y regulados por la SEP dentro de la Ley General de Educación. Nos enmarca también definir los lineamientos sobre planes y programas en coordinación con las autoridades educativas locales. Su intención de estos planes y programas es correctamente la implementación de proyectos que nos permiten académicamente determinar los avances respecto al contenido, respecto a la teoría, que todos los integrantes de la comunidad escolar se dirigen a esta elaboración de estos proyectos con la intención de desarrollar lo que esta política educativa nos está enmarcando. Vemos que a través de la historia, estas reformas, estos planteamientos políticos, educativos, definen, ¿sí?, las estrategias y las formas de ir trabajando e ir evolucionando, visto desde el punto de vista de una necesidad que la educación y que los alumnos tienen para cumplir con una educación integral. Participaciones de los municipales y federales que se subdivide la México, pues bueno, pues tenemos esa oportunidad de implementar correspondientemente a estos niveles diferentes proyectos en cuestión del planteamiento curricular. El planteamiento curricular propiamente es un proyecto, ¿no? Es un proyecto que me permite yo implementar conocimientos necesarios de acuerdo a la demanda social, a la demanda educativa que propone el gobierno, pero que la sociedad se apropia de esto, ¿no? Bueno, hablando de los resultados de esta política, nos dice algo muy principal: casi un cuarto de millón de escuelas que abren sus puertas día a día para que ingresen 31 millones de estudiantes y sus 1.6 millones de docentes. Esta sinergia que se crea con estos integrantes de la comunidad escolar se logra a través de los proyectos educativos. La numerología nos dice algo, que hay un gran reto dentro de estas políticas educativas, que es propiamente abatir el rezago y el abandono escolar. Dicho de otra forma, bueno, pues se tendrán que implementar en las instituciones modelos de proyectos educativos que mejoren la calidad educativa o el servicio educativo que se ofrece, y también las condiciones que se están logrando en ese momento con estas generaciones de alumnos. En este sentido, bueno, pues son los resultados a manera de pues, complementación, lo podemos tomar en cuenta, pero para mí me queda suficiente que estas políticas han dado resultados distintos, no muy aceptables, ¿sí? Porque en el contexto de la mejora educativa, pues no solamente es el planteamiento curricular y su desarrollo, sino que tienen diferentes factores que tienen que ver con la mejora educativa, desde una profesionalización docente, desde mejorar planes y programas, desde implementar como modelo único de desarrollo curricular, pues los proyectos, ¿no? Son muchas situaciones que se suman a estos resultados. De mi parte, queda clara la relación que existe. Aquí hablamos de políticas de educación y su implementación. Esto es otro recopilar de este país. Sí, entonces, bueno, ¿en dónde se hablamos que revisar? Sí, trabajo en equipo. Me parece que está interesante el capítulo 3. Capítulo 3.
es el destacado para este tema. Y nada más, creo que nos quedamos con este capítulo 3, trabajo en equipo y satisfacción laboral de las maestras y maestros en educación básica. Les recomiendo esta lectura, nos vemos en el siguiente video.